En este video vamos a encontrar los estimadores beta 1 y beta 2 para un conjunto de dos variables, y y x, donde y representa a las notas que obtienen los niños de preescolar y x el ingreso de los pares, que está medido en miles de bolivianos en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la suma de la variable y, que es la variable de las notas, y también la suma de la variable x. La suma de la variable y viene a ser la suma de 4, 3, 3, 5, 2, 3, etc. Y eso me da 24. En cambio, la suma de x, 21 más 15 más 15 más 9, 12, 18, 6 y 12, me da el valor que vemos en pantalla, 108. Bueno, ya tenemos las sumas. Lo que nos toca ahora es encontrar los promedios, tanto para y como para x. El promedio de y es la suma de y, 24, dividido entre el número de datos. Tenemos 8 datos a la vista, entonces 24 entre 8 me da 3. En cambio, el promedio de x, que es la suma de x entre n, 108 dividido entre 8, 0.5. Ahora vamos a hallar el estimador beta 2 a partir de lo que tenemos en este modelo, ¿no? Multiplicamos las variables y por x y les restamos n multiplicado por los promedios en el numerador, y en el denominador x al cuadrado menos n por el promedio de x al cuadrado. Una vez realizado esto, empezamos a multiplicar las dos variables y por x, y eso me da lo siguiente: 4 por 21, 3 por 15, 3.5 por 1, 5, 2 por 9, 3 por 12, 3.5 por 18, 2.5 por 6, 2.5 por 12, y ahora sumamos el producto de las dos variables. Ahora vamos a hallar x al cuadrado, 21 al cuadrado, 15 al cuadrado, 15 al cuadrado, 9 al cuadrado, 12 al cuadrado, 18 al cuadrado, 6 al cuadrado y 12 al cuadrado, y la suma de x al cuadrado, 1620. Para calcular beta 2 vamos a encontrar la suma del producto de las variables, 343.5, menos n, que es el número de datos, que en este caso es 8, multiplicado por la media de x, 13.5, por la media de y, que es igual a 3. Luego vamos a pasar al denominador, donde vamos a poner los otros datos. Ahora vemos la suma de x al cuadrado, 1620, que va al denominador. A estos 1620 vamos a restar el número de datos, que es 8, y lo vamos a multiplicar por la media de x elevado al cuadrado, 13.5 por 13.5, que es lo mismo que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, de este modo tenemos los datos para la fórmula de beta 2. Beta 2 entonces es 0.1203704, que son los valores obtenidos con los datos que hemos encontrado en ese momento. Beta 1 utilizamos la fórmula que es la media de y menos beta 2 por la media de x. Vamos a encontrar beta 2 por el método de los desvíos, que es la suma del producto de los desvíos sobre la suma del desvío de x elevado al cuadrado. Empezamos con el desvío de y, que viene a ser la resta de la variable y menos su promedio, es decir, 4 menos 3, y eso nos da 1, que es el valor para el primer desvío. Ahora restamos 3 menos 3, que me da 0, 3.5 menos 3, ahora 2 menos 3, que me va a dar el valor de menos 1, 3 menos 3, que me da 0. Ahora seguimos terminando los valores para encontrar el desvío de y.
Ahora encontramos el desvío de X, como hace un momento. 21 menos 13.5 me da 7.5. Y así seguimos encontrando cada uno de los valores. 15 menos 13.5, otra vez 15 menos 13.5, 9 menos 13.5 y todos los otros valores para encontrar el desvío de X. Finalmente encontramos la suma del desvío de Y, que nos da 0, y la suma del desvío de X, que también nos da 0, lo que confirma que la suma de los desvíos siempre es 0. Para terminar, vamos a encontrar el producto de los desvíos Y por X. Finalmente, la suma del producto de los desvíos, que me da 19.5. Ahora vamos a elevar el desvío de X al cuadrado, que es la que nos está faltando. Y finalmente la suma del desvío de X al cuadrado nos da 162. Finalmente dividimos 19.5 entre 162 para poder hallar beta 2, y eso nos proporciona 12.04. Para hallar el sombrero vamos a sumar beta 1 más beta 2 por el valor de X, que es 21. Luego lo sumamos beta 1 más beta 2 por el valor de 15, que es el valor que estamos encontrando en este momento ahí en Y sombrero, y por el resto de los valores de la variable X, y encontramos de esa forma Y sombrero y su suma. Aquí vamos a recordar la segunda propiedad de la recta, que indica que la suma del valor observado de Y es igual a la suma del valor estimado, o sea, Y sombrero. Ambas sumas son iguales a 24, como se ve en el color verde en la imagen que estamos analizando en este momento. Ahora vamos a estimar los residuos, que no es nada más que la diferencia entre el valor observado Y menos el valor estimado Y sombrero, como lo vemos en la fórmula. El primer valor observado viene a ser el valor de 4, al cual le vamos a restar 3.9. Eso nos da el valor que observamos en este momento, que es 0.09. El segundo valor es 3 menos 3.18, que nos da el valor de menos 0.18. Ahora vamos a encontrar el resto de los valores sucesivamente en la variable de los residuos. Finalmente, la suma de los residuos, que es la que vamos a calcular en este momento, va a ser igual a 0. Y eso es una regla, ¿no? La tercera propiedad de la recta de regresión, que indica que la suma de los residuos siempre es 0. Ahora vamos a encontrar Y chiquita sombrero, es el desvío del valor estimado, que es la resta del valor estimado menos el promedio de Y sombrero. Ya que Y sombrero o la suma de Y sombrero es igual a la suma de Y, el promedio de ambas es el mismo. Entonces 0.0972 menos 3 me va a dar el primer valor de Y sombrero estimado, y así sucesivamente cada uno de los valores de esta variable estimada. Lo más importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es la suma del desvío. Como hace rato les mencionaba, la suma de un desvío siempre nos va a dar 0. Para probar la cuarta propiedad de la recta, vamos a multiplicar el valor estimado por los residuos, que son las dos últimas columnas que acabamos de hallar. El primer valor es este valor 0.08. Si multiplicamos 0.18 por 0.18 me da 0.033, y así sucesivamente cada una de las filas vamos a ir multiplicando hasta hallar la suma
de Y sombrero por E. Esa suma viene a ser el numerador de una correlación, y ya que la suma que estamos encontrando es igual a 0, podemos mencionar que la correlación que existe entre el valor estimado y los residuos es igual a 0. Para concluir, vamos a multiplicar el valor de los residuos por la variable independiente, en este caso por el desvío de la variable independiente, x chiquita. Entonces, x chiquita multiplicada por los residuos en esos dos primeros valores que ves pintados me da 0.72. Entonces, empiezo a multiplicar cada uno, ¿no? Los segundos valores, que es el valor que ves ahora, que me da el 0.27 negativo, y así sucesivamente cada uno de los valores que tenemos en la columna del desvío de x por los residuos. La suma de este producto también es el numerador de la correlación, que nos da 0, por lo tanto la correlación que existe entre la variable independiente y los residuos es igual a 0, como lo era la otra correlación. Y esa viene a ser la quinta propiedad de la recta de regresión.